El político corrupto ignoró las súplicas de una madre soltera. Meses después, durante su juicio por fraude, se quedó atónito al ver quién era la nueva jueza. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida depende de un solo momento? Para Lucía, una madre soltera, ese momento llegó cuando, con el corazón destrozado y el alma en pedazos, se arrodilló frente a las puertas de la oficina de un hombre poderoso, rogando por la vida de su hijo. Pero lo que encontró fue el desprecio y el silencio más frío que jamás había experimentado. Santiago Delgado, un político rodeado de lujo y poder, ni siquiera se dignó a mirarla. En ese instante, la desesperación de Lucía se convirtió en una promesa que nadie imaginaba. La justicia iba a llegar, y de la forma más inesperada posible. Meses después, cuando Santiago enfrentaba su propio juicio, nadie en ese tribunal estaba preparado para la sorpresa que cambiaría el destino de todos. La vida de Lucía, su dolor y su lucha no se quedarían en el olvido. El pasado siempre encuentra una manera de regresar, y esta vez, lo haría en forma de la más impactante e inquebrantable justicia. ¿Te atreves a descubrir lo que sucedió en ese día que marcó el destino de un hombre y la dignidad de una mujer? El sol abrasador de Los Ángeles caía implacable sobre la avenida Wilshire, en el corazón del distrito financiero. Frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas del político Santiago Delgado, una mujer lloraba desconsoladamente. Su nombre era Lucía Martínez, una madre soltera de 35 años, con el rostro demacrado por noches sin dormir y la ropa gastada por el trabajo duro. «Por favor, señor Delgado. Se lo suplico», gritaba Lucía entre sollozos, sus manos temblorosas sosteniendo una carpeta llena de papeles médicos. «Mi hijo Mateo necesita ese tratamiento. Es cuestión de vida o muerte». La gente pasaba a su alrededor, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorándola. Para muchos, era solo otra inmigrante desesperada en una ciudad llena de sueños rotos. Dentro del edificio, Santiago Delgado, un hombre de 50 años con traje impecable y sonrisa de comercial de pasta dental, miraba por la ventana de su oficina en el piso 30. Sus ojos se posaron brevemente en la figura de Lucía, tan pequeña desde esa altura. «Señor Delgado», dijo su asistente, una joven rubia con tacones que costaban más que el alquiler mensual de Lucía. «La señora Martínez lleva 3 días viniendo. ¿Quiere que llame a seguridad?» Santiago se ajustó la corbata de seda, un regalo de uno de los tantos empresarios a los que había favorecido con contratos gubernamentales. «No es necesario, Brittany». «Yes, can Sarah». En la calle, Lucía sentía que sus piernas iban a ceder. Llevaba horas de pie, después de un turno de 12 horas en la fábrica de textiles donde trabajaba. Sus pies, hinchados en unos zapatos baratos, le dolían tanto como su corazón. «Señor Delgado», gritó una vez más, su voz quebrada por el llanto. «Usted prometió ayudar a nuestra comunidad. Dijo que entendía nuestras luchas». Un guardia de seguridad se acercó a ella, su rostro una máscara de falsa simpatía. «Señora, va a tener que retirarse. Está molestando a los demás». Lucía miró a su alrededor, desesperada. Los ojos de los transeúntes la evitaban, como si su dolor fuera contagioso. Se sentía invisible, un fantasma en una ciudad que alguna vez le prometió un futuro mejor. «Mi hijo, mi Mateo», susurró, sacando una foto arrugada de su bolsillo. En ella, un niño de 8 años sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. Era una foto de antes de que la enfermedad lo consumiera, antes de que las quimioterapias le robaran el cabello y el color de sus mejillas. El guardia, conmovido a su pesar, suavizó su tono. «Lo siento, señora. De verdad. Pero tiene que irse». En ese momento, las puertas del edificio se abrieron. Santiago Delgado salió, rodeado de asesores y guardaespaldas. Lucía vio su oportunidad y corrió hacia él, esquivando al guardia. «Señor Delgado, por favor. Solo necesito 1 minuto de su tiempo». Santiago la miró, sus ojos fríos como el hielo. Por un segundo, Lucía creyó ver un destello de reconocimiento, quizás incluso de compasión.
pero tan rápido como apareció, se esfumó. «Lo siento, no puedo ayudarla», dijo él, su voz tan fría como su mirada. «Hay procedimientos para este tipo de cosas. Contacte a mi oficina y alguien la atenderá, eventualmente». Con esas palabras, subió a su lujoso auto, dejando Lucía parada en la acera, con el corazón destrozado y las esperanzas hechas pedazos. El auto arrancó, salpicando agua sucia de un charco sobre Lucía. Ella ni siquiera se inmutó, demasiado aturdida por el rechazo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Los Ángeles de un naranja intenso, Lucía comenzó su largo camino de regreso a casa. Cada paso era una lucha, cada respiración un recordatorio de su fracaso. Al llegar a su pequeño apartamento en East Los Ángeles, el corazón de Lucía se encogió aún más. La señora Rosario, su vecina de 70 años, la esperaba en la puerta con una expresión de preocupación en su rostro arrugado. «¡Ay, mija!», dijo la anciana, abrazando a Lucía. «Mateo ha estado preguntando por ti toda la tarde». La fiebre volvió a subir. Lucía entró corriendo al apartamento, olvidando por un momento su cansancio y su humillación. En la pequeña habitación que compartía con su hijo, Mateo yacía en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por escalofríos. «Mami», susurró el niño, sus ojos brillantes por la fiebre. «¿Conseguiste la ayuda? Voy a ponerme mejor». Lucía se sentó junto a él, acariciando su cabeza calva. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente se desbordaron. «Sí, mi amor», mintió, su voz quebrada por el llanto. «Todo va a estar bien. Mamá va a cuidarte». Mientras abrazaba a su hijo, Lucía miró por la ventana. En la distancia, los rascacielos del centro de Los Ángeles brillaban como faros de esperanza. Pero para ella, en ese momento, parecían tan inalcanzables como las estrellas. «Te lo prometo, Mateo», susurró, más para sí misma que para su hijo, que ya se había quedado dormido. «Voy a encontrar una manera. No importa lo que tenga que hacer, te voy a salvar». La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo en sombras las esperanzas y los sueños de millones. Y en un pequeño apartamento en Isla, una madre lloraba en silencio, sosteniendo a su hijo enfermo, rezando por un milagro que parecía imposible. El amanecer llegó a Los Ángeles, bañando la ciudad en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que envolvía el corazón de Lucía. En su lujosa mansión en Bel Air, Santiago Delgado despertaba rodeado de lujo, ajeno al sufrimiento que sus acciones habían causado. «Buenos días, señor», saludó su ama de llaves, María, una inmigrante salvadoreña que llevaba años trabajando para él. «El desayuno está listo y su traje para la reunión de hoy ya está planchado». Santiago asintió distraídamente, su mente ya ocupada con los negocios del día. «Gracias, María. ¿Alguna llamada importante?» María dudó por un momento. «Bueno, señor, esa señora, Lucía Martínez, ha estado llamando toda la mañana. Dice que es urgente, algo sobre su hijo». «Ya te he dicho que no quiero saber nada de esa mujer», interrumpió Santiago bruscamente. «Bloquea su número si es necesario». Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Isla, Lucía luchaba por despertar a Mateo. La fiebre había empeorado durante la noche, y el niño apenas respondía. «Vamos, mi amor», suplicaba Lucía, sacudiendo suavemente a su hijo. «Tienes que tomar tu medicina». Mateo abrió los ojos con dificultad. «Mami, me duele todo», susurró débilmente. Lucía miró el frasco de medicamentos casi vacío en la mesita de noche. Era lo único que mantenía a Mateo con vida, pero estaba por acabarse, y ella no tenía dinero para comprar más. En el centro de la ciudad, Santiago llegaba a su oficina en el ayuntamiento. Como concejal, tenía el poder de aprobar proyectos y asignar fondos. Un poder que había aprendido a explotar para su beneficio personal. «Santiago, viejo amigo», lo saludó efusivamente un hombre de traje caro. Era Roberto Vega, un conocido empresario de la construcción. «¿Listo para cerrar nuestro trato?». Santiago sonrió, estrechando la mano de Roberto. «Por supuesto. El proyecto de viviendas sociales en Istla es tuyo. Solo asegúrate de que mi
comisión, sea generosa. Mientras los dos hombres reían y brindaban con café caro, Lucía entraba por la puerta trasera de la fábrica textil donde trabajaba. Su jefe, un hombre de aspecto severo, la esperaba con el ceño fruncido. «Llegas tarde, Martínez», gruñó. «Es la tercera vez esta semana». «Lo siento mucho, señor González», se disculpó Lucía, con la voz temblorosa. «Mi hijo está muy enfermo y...». «No me interesan tus problemas personales», la interrumpió el hombre. «Una más y estás fuera, ¿entendido?». Lucía asintió, tragándose las lágrimas. No podía perder este trabajo. Era lo único que le permitía pagar el alquiler y comprar la poca comida que podían permitirse. A medida que avanzaba el día, la vida de Santiago y Lucía seguían cursos drásticamente diferentes. Santiago almorzaba en un restaurante exclusivo, cerrando tratos y aumentando su fortuna personal. Lucía, por su parte, apenas probaba bocado, guardando su almuerzo para Mateo. En la tarde, Santiago recibía una llamada que lo hizo sonreír. ¿Dices que el FBI está investigando corrupción en el ayuntamiento? No te preocupes, tengo contactos. Me aseguraré de que esa investigación no llegue a nada. Al mismo tiempo, Lucía recibía una llamada que la dejó helada. Era del hospital. Señora Martínez, lamento informarle que si no recibimos el pago pendiente, no podremos continuar con el tratamiento de Mateo. Esa noche, mientras Santiago celebraba en un club exclusivo, rodeado de políticos y empresarios, Lucía lloraba en silencio en su cocina, tratando de no despertar a Mateo. Sobre la mesa, facturas sin pagar y avisos de desalojo se amontonaban como una montaña de desesperación. «¿Qué voy a hacer?», susurró Lucía, mirando una vieja foto de ella y Mateo en días más felices. «¿Cómo puedo salvarte, mi niño?». En ese momento, como si el destino quisiera burlarse de ella, escuchó en las noticias: el concejal Santiago Delgado anuncia un nuevo proyecto de viviendas sociales en Isla, prometiendo mejorar la vida de las familias necesitadas. Lucía apagó la televisión con rabia. Las promesas vacías de Santiago resonaban en sus oídos, mezclándose con la respiración dificultosa de Mateo en la habitación contigua. Mientras la noche avanzaba, dos almas en la misma ciudad no podían estar más separadas. Santiago dormía plácidamente en su mansión, soñando con más poder y riqueza. Lucía, en cambio, velaba el sueño intranquilo de su hijo, rezando por un milagro y sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella poco a poco. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos de una manera que ninguno podría haber imaginado. La tormenta que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre, y las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarlos. El otoño llegó a Los Ángeles, trayendo consigo una inusual lluvia que parecía llorar por toda la ciudad. En el pequeño apartamento de Lucía, el silencio era ensordecedor. Mateo, su pequeño guerrero, había perdido su última batalla contra el cáncer la noche anterior. Lucía estaba sentada en la cama vacía de su hijo, sosteniendo su osito de peluche favorito. Las lágrimas habían dejado de caer, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque ya no le quedaban más por derramar. «Mi niño, mi angelito», susurró, su voz ronca por el llanto. «Perdóname por no haber podido salvarte». El sonido del timbre la sacó de su trance. Al abrir la puerta, se encontró con la señora Rosario y un grupo de vecinos, todos con expresiones sombrías y platos de comida en las manos. «Ay, mija», dijo la señora Rosario, abrazando a Lucía. «Estamos aquí contigo. No estás sola». Mientras tanto, en el lujoso despacho de Santiago Delgado, el político celebraba su más reciente triunfo. El proyecto de viviendas sociales en Istla había sido aprobado, asegurándole millones en sobornos y comisiones ilegales. «Salud, amigos míos», exclamó Santiago, levantando una copa de champán, «por otro negocio exitoso». Pero su celebración fue interrumpida por una llamada urgente de su asistente. «Señor Delgado, hay problemas. Un periodista de la Times está haciendo preguntas sobre el proyecto de Istla. Dice tener pruebas de irregularidades». El rostro de Santiago palideció. «Encárgate de eso», ordenó secamente.
Usa los contactos que tenemos en el periódico si es necesario. De vuelta en Isla, el funeral de Mateo fue una muestra conmovedora de solidaridad comunitaria. Vecinos, compañeros de trabajo de Lucía, e incluso desconocidos que habían oído la historia del pequeño, se reunieron para darle el último adiós. Lucía, vestida de negro, parecía una sombra de la mujer que alguna vez fue. Pero en medio de su dolor, algo estaba cambiando en su interior. La desesperación daba paso a una determinación feroz. «Esto no puede seguir así», le dijo a la señora Rosario después del funeral. «¿Cuántas familias más tendrán que sufrir por la indiferencia y la corrupción de gente como Delgado?» «¿Qué piensas hacer, mija?», preguntó la anciana, preocupada por el brillo intenso en los ojos de Lucía. «Luchar», respondió Lucía, su voz firme por primera vez en semanas. «Por Mateo, por nuestra comunidad, por todos los que han sido ignorados y pisoteados». Esa noche, mientras Santiago dormía tranquilo en su mansión, Lucía comenzaba su cruzada. Con la ayuda de vecinos y amigos, empezó a recopilar historias similares a la suya. Familias destruidas por la falta de acceso a atención médica, personas desalojadas para dar paso a proyectos de renovación urbana, trabajadores explotados en fábricas inseguras. A medida que pasaban los días, la voz de Lucía comenzó a resonar en la comunidad. Organizó reuniones en centros comunitarios, iglesias y parques. Su historia, y la de Mateo, se convirtió en un grito de guerra contra la injusticia y la corrupción. «No más promesas vacías», gritaba Lucía en una manifestación frente al ayuntamiento. «Exigimos justicia y dignidad para nuestra gente». La prensa local comenzó a prestar atención. Lucía, la madre que había perdido a su hijo por la negligencia del sistema, se convirtió en el rostro de un movimiento creciente. Santiago, inicialmente despreocupado por lo que consideraba ruido de la plebe, pronto se dio cuenta de que estaba enfrentando una amenaza real. Las preguntas incómodas se multiplicaban, y sus viejos trucos para silenciar a la oposición ya no funcionaban. «Necesitamos detener esto», le dijo a su equipo en una reunión de emergencia. «Esa mujer está causando demasiados problemas. Ofrezcanle dinero, un trabajo, lo que sea para que se calle». Pero Lucía ya no era la misma mujer desesperada que había suplicado en la puerta de su oficina meses atrás. Cuando los emisarios de Santiago se acercaron con ofertas, ella los rechazó con desprecio. «Díganle a su jefe que no hay dinero en el mundo que pueda comprar mi silencio», declaró Lucía frente a las cámaras de televisión. «La vida de mi hijo no tenía precio, y la justicia para nuestra comunidad tampoco lo tiene». El movimiento de Lucía creció, atrayendo la atención de activistas, políticos honestos y medios de comunicación nacionales. Lo que había comenzado como el grito de dolor de una madre se convirtió en un clamor por el cambio que resonaba en toda la ciudad. Santiago, acorralado, comenzó a cometer errores. En su desesperación por mantener su poder y riqueza, tomó decisiones cada vez más arriesgadas y dejó rastros de su corrupción. Mientras tanto, Lucía, impulsada por el recuerdo de Mateo y el apoyo de su comunidad, se convirtió en una líder carismática y efectiva. Su dolor se transformó en una fuerza imparable que amenazaba con derribar el corrupto imperio de Santiago. La tormenta que se había estado gestando finalmente estalló, y nada volvería a ser igual en Los Ángeles. El destino había entrelazado los caminos de Lucía y Santiago de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado, y las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarlos a ambos. La mañana del 15 de septiembre amaneció con una tensión palpable en Los Ángeles. Frente al imponente Tribunal Federal del Centro, una multitud se congregaba, sus voces mezclándose en un coro de indignación y esperanza. Carteles con fotos de Mateo y otras víctimas de la corrupción se alzaban como banderas de una revolución silenciosa. Lucía, vestida con una sencilla blusa blanca y pantalones negros, emergió de un taxi, rodeada inmediatamente por sus seguidores. Su rostro, otrora marcado por el dolor, ahora reflejaba una determinación inquebrantable. «Hoy», proclamó con voz firme, «es el día en que la justicia comienza a equilibrar la balanza». Dentro del edificio, Santiago Delgado ajustaba nerviosamente su costosa corbata. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. Sus abogados, un equipo de los mejores litigantes que el dinero podía comprar, repasaban frenéticamente su estrategia.
Recuerda, Santiago, advirtió el abogado principal, ni una palabra a la prensa. Deja que nosotros manejemos esto. El bullicio en la sala del tribunal era ensordecedor. Periodistas de todo el país se amontonaban, hambrientos de cada detalle del caso que había capturado la atención nacional. En las primeras filas, víctimas y familiares de aquellos afectados por la corrupción de Santiago esperaban con el corazón en la mano. A las 9 de la mañana en punto, el alguacil anunció, todos de pie. El Honorable Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California está en sesión. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se dirigieron hacia la puerta por donde entraría el juez. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Santiago, sentado junto a sus abogados, mantenía una fachada de calma, pero sus manos temblorosas lo traicionaban. Miró brevemente hacia atrás, encontrándose con la mirada fija y acusadora de Lucía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En ese cruce de miradas, toda la historia de dolor, injusticia y lucha se condensó. Lucía no apartó la vista, sus ojos transmitiendo un mensaje claro: esto es por Mateo. El sonido de la puerta abriéndose rompió el momento. El juez entró, su toga negra ondeando ligeramente mientras se dirigía al estrado. Santiago se giró, esperando ver un rostro familiar, alguien a quien pudiera influenciar o manipular. Pero lo que vio lo dejó completamente atónito. La jueza que presidía el caso no era otra que Camila Martínez, la hija de Lucía. El shock fue inmediato y visible. Santiago palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Sus abogados, confundidos por su reacción, trataron de llamar su atención sin éxito. Camila, con una compostura impecable, tomó asiento y miró directamente a Santiago. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos brillaba una determinación que Santiago reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en Lucía meses atrás, cuando suplicaba por ayuda para Mateo. «Se abre la sesión», declaró Camila, su voz clara y firme resonando en la sala. Caso número 2024 CR 00589, Estados Unidos contra Santiago Delgado. El fiscal se puso de pie, listo para presentar los cargos. Su señoría, el acusado, Santiago Delgado, está aquí por múltiples cargos de fraude, extorsión y obstrucción de la justicia. Mientras el fiscal detallaba la larga lista de crímenes, Santiago apenas podía concentrarse. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo no lo había previsto? ¿Cómo no había hecho la conexión entre Lucía y Camila? Recordó vagamente haber oído que la hija de Lucía se había mudado años atrás para estudiar Derecho, pero jamás imaginó que se convertiría en una jueza federal, y mucho menos que presidiría su caso. Lucía, desde su asiento, observaba la escena con una mezcla de emociones. Orgullo por su hija, que había llegado tan lejos. Tristeza por Mateo, que no estaba allí para ver este momento. Y una extraña sensación de justicia poética al ver el rostro desencajado de Santiago. A medida que avanzaba la sesión, quedaba claro que este no sería un juicio ordinario. Cada cargo leído, cada evidencia presentada, era un recordatorio de las vidas que Santiago había afectado con su corrupción. Camila manejaba el procedimiento con una imparcialidad inquebrantable, pero cada vez que sus ojos se posaban en Santiago, éste sentía el peso de años de injusticia condensados en una mirada. Al finalizar la sesión inicial, Camila anunció: el juicio continuará mañana a las 9 de la mañana. Se levanta la sesión. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Santiago permaneció sentado, aturdido. Su imperio se estaba desmoronando, y ahora, frente a él, estaba la hija de la mujer cuyas súplicas había ignorado, sosteniendo en sus manos su destino. Afuera, los periodistas rodearon a Lucía. Señora Martínez, ¿qué opina sobre que su hija sea la jueza en este caso? Lucía, con una dignidad que solo el sufrimiento puede otorgar, respondió: confío en la justicia y en la integridad de mi hija. Que la verdad salga a la luz y que se haga justicia, no solo por Mateo, sino por todos los que han sufrido. Mientras Lucía se alejaba, rodeada de sus seguidores, Santiago era escoltado fuera del tribunal por la puerta trasera. El contraste no podía ser más marcado.
Una madre que había perdido todo pero había ganado una causa, y un hombre que lo había tenido todo pero estaba a punto de perderlo. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era el final de un día histórico, pero apenas el comienzo de un juicio que prometía sacudir los cimientos de la ciudad y revelar verdades largo tiempo ocultas. La mañana del segundo día de juicio llegó con una expectación palpable en el aire de Los Ángeles. Las calles alrededor del Tribunal Federal estaban abarrotadas desde temprano, con manifestantes, periodistas y curiosos ansiosos por presenciar el siguiente capítulo de este drama judicial sin precedentes. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era eléctrico. Santiago Delgado, otrora poderoso y arrogante, ahora parecía un hombre disminuido. Su traje caro no lograba ocultar las ojeras profundas y el temblor ocasional de sus manos. La revelación de que Camila Martínez, la hija de Lucía, era la jueza que presidía su caso, lo había dejado profundamente perturbado. A las 9 de la mañana en punto, el alguacil anunció nuevamente la entrada de la jueza Camila Martínez. Todos se pusieron de pie, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Camila entró con paso firme, su rostro una máscara de profesionalismo impenetrable. «Se reanuda la sesión», declaró Camila, su voz clara y autoritaria. «Fiscal, puede proceder con la presentación de evidencias». El fiscal se levantó, sosteniendo una carpeta gruesa. «Su señoría, la Fiscalía desea presentar como evidencia una serie de correos electrónicos y transferencias bancarias que demuestran la participación directa del acusado en el desvío de fondos destinados al proyecto de viviendas sociales en East Los Ángeles». Mientras el fiscal detallaba las pruebas, Santiago sentía como su mundo se desmoronaba. Cada documento presentado era otro clavo en el ataúd de su carrera y su libertad. Miró furtivamente hacia donde estaba sentada Lucía, encontrándose con su mirada firme y acusadora. En ese momento, un recuerdo golpeó a Santiago con la fuerza de un mazo. Años atrás, en una fiesta de recaudación de fondos, una joven estudiante de Derecho se le había acercado, presentándose como Camila Martínez. Ella había hablado apasionadamente sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida en Isla. Santiago, distraído y desinteresado, apenas la había escuchado, despidiéndola con promesas vacías de considerar sus propuestas. Ahora, esa misma joven estaba sentada frente a él, sosteniendo en sus manos el poder de decidir su destino. La voz de Camila lo sacó de sus pensamientos. «Señor Delgado, ¿cómo se declara ante estos cargos?». Santiago se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. «Me declaro inocente, su señoría», logró articular, su voz apenas audible. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Lucía, desde su asiento, cerró los ojos, como si el peso de esa única palabra la hubiera golpeado físicamente. Camila golpeó el martillo, restaurando el orden. «Orden en la sala», exigió, su voz firme pero con un ligero temblor que solo Santiago pareció notar. A medida que avanzaba el día, testigo tras testigo subía al estrado, desentrañando la compleja red de corrupción que Santiago había tejido a lo largo de los años. Antiguos socios, empleados municipales e incluso algunos de sus antiguos amigos ahora testificaban en su contra, revelando secretos largo tiempo guardados. Durante un receso, Santiago se acercó a sus abogados, el pánico evidente en su rostro. «Tienen que hacer algo», susurró frenéticamente. «Esa jueza es la hija de Lucía Martínez. Esto es un conflicto de intereses. Podemos pedir un nuevo juicio». El abogado principal negó con la cabeza. «Lo siento, Santiago, pero no hay base legal para eso». La jueza Martínez declaró su relación con la señora Martínez antes del juicio, y se determinó que podía presidir el caso de manera imparcial. Además, remover a la jueza ahora solo te haría parecer más culpable. Santiago se dejó caer en su silla, derrotado. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía salida, que todas las puertas que el dinero y la influencia solían abrir para él estaban ahora cerradas. Mientras tanto, en un rincón de la sala, Lucía hablaba en voz baja con la señora Rosario, quien había venido a apoyarla. «¿Crees que Camila podrá manejarlo, mija?», preguntó la anciana, preocupación evidente en su voz. Lucía asintió lentamente. «Mi hija es fuerte, doña Rosario».
Ha luchado toda su vida para llegar a donde está. Sé que hará lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Cuando se reanudó la sesión, la tensión en la sala era palpable. Camila llamó al estrado a un testigo sorpresa, María, la antigua ama de llaves de Santiago. María, visiblemente nerviosa, tomó asiento. Señora, comenzó Camila, su voz gentil pero firme, ¿puede decirnos qué escuchó la mañana del 15 de abril del año pasado? María miró brevemente a Santiago antes de responder. Ese día, la señora Lucía Martínez llamó varias veces. Estaba desesperada, pidiendo ayuda para su hijo enfermo. El señor Delgado me ordenó bloquear su número y dijo que no quería saber nada de esa mujer. No. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Santiago cerró los ojos, sabiendo que esas palabras eran la sentencia final. Lucía, incapaz de contener las lágrimas, se aferró a la mano de la señora Rosario. Camila, manteniendo su compostura profesional, agradeció a María y llamó al siguiente testigo. Pero por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de su madre, y en esa mirada se transmitieron años de amor, dolor y, finalmente, la promesa de justicia. El sol comenzaba a ponerse sobre Los Ángeles cuando Camila finalmente levantó la sesión por ese día. El juicio continuará mañana a las 9 de la mañana, anunció. Se levanta la sesión. Mientras la gente abandonaba la sala, el peso de las revelaciones del día se sentía en cada paso. Santiago fue escoltado fuera, su arrogancia completamente desvanecida. Lucía, rodeada de sus seguidores, emergió del tribunal con la cabeza en alto, una mezcla de tristeza y determinación en su rostro. El cielo de Los Ángeles se tiñó de naranja y púrpura, como si la ciudad misma reconociera la importancia de lo que estaba ocurriendo. El juicio de Santiago Delgado no era solo sobre un hombre corrupto enfrentando la justicia, era sobre una comunidad reclamando su dignidad, sobre el poder del amor de una madre y sobre la fuerza inquebrantable de la verdad frente a la injusticia. La noche cayó sobre Los Ángeles, pero el sueño parecía eludir a los protagonistas de este drama judicial. En su apartamento en el centro de la ciudad, la jueza Camila Martínez se encontraba sentada en la oscuridad, con la mirada perdida en el horizonte iluminado de rascacielos. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Imágenes de su infancia en East la se mezclaban con las escenas del juicio. Recordó las noches en que su madre, Lucía, llegaba exhausta del trabajo, pero siempre con una sonrisa y un abrazo para ella y Mateo. Recordó también los sacrificios que Lucía había hecho para que ella pudiera estudiar Derecho, perseguir sus sueños de justicia. ¿Qué harías tú, hermanito?, susurró Camila, mirando una foto de Mateo en su mesita de noche. La sonrisa radiante de su hermano pequeño contrastaba dolorosamente con los recuerdos de sus últimos días. Un nudo se formó en su garganta al recordar cómo había recibido la noticia de la muerte de Mateo. Estaba en medio de un caso importante, a punto de lograr su gran avance como fiscal asistente. La llamada de su madre, quebrada por el llanto, había sacudido los cimientos de su mundo. Camila se levantó y caminó hacia su estudio. Allí, en un estante, descansaba su toga de juez. La tocó suavemente, recordando el día de su juramentación. «Juro hacer justicia sin temor ni favor», había declarado. ¿Pero qué significaba eso ahora, cuando la justicia y la venganza parecían tan peligrosamente cerca? Mientras tanto, en una celda fría y solitaria, Santiago Delgado enfrentaba sus propios demonios. El hombre que una vez se creyó intocable ahora se encontraba despojado de todo su poder y pretensiones. En la quietud de la noche, los rostros de aquellos a quienes había perjudicado lo atormentaban. «Lo siento», murmuró en la oscuridad, las palabras sonando huecas incluso para él. ¿Era demasiado tarde para el arrepentimiento? ¿Había alguna forma de redimir una vida de egoísmo y corrupción? En otro rincón de la ciudad, Lucía tampoco podía dormir. Sentada en la cama vacía de Mateo, acariciaba su osito de peluche favorito. El dolor de su pérdida, aunque ya no tan agudo, seguía siendo una presencia constante en su vida. «Mi niño», susurró, «¿estarías orgulloso de mami?» «De tu hermana?» Lucía cerró los ojos, recordando el rostro de Camila en el tribunal. Su hija, la niña que solía jugar a ser abogada defendiendo a sus muñecas,
ahora sostenía en sus manos el destino del hombre responsable de tanto sufrimiento. El orgullo se mezclaba con preocupación en su corazón de madre. A la mañana siguiente, el amanecer encontró a Camila ya despierta y preparándose para el tribunal. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera armándose para una batalla. Se miró al espejo, ensayando la máscara de imparcialidad que debía mantener. Hoy más que nunca, se dijo a sí misma, debo ser la voz de la justicia, no de la venganza. En el tribunal, la tensión era palpable desde el momento en que Camila tomó su lugar en el estrado. Santiago, escoltado por guardias, parecía haber envejecido años en una sola noche. Sus ojos, antes arrogantes, ahora estaban llenos de un miedo que no podía ocultar. Lucía entró en la sala, rodeada como siempre por sus seguidores. Su presencia era un recordatorio silencioso de todo lo que estaba en juego. «Se reanuda la sesión», anunció Camila, su voz firme y clara. El fiscal se levantó, listo para presentar sus argumentos finales. Mientras hablaba, detallando la extensa lista de crímenes de Santiago, Camila luchaba internamente. Cada palabra del fiscal era un eco de su propio dolor, de la injusticia que su familia había sufrido. Cuando llegó el turno de la defensa, los abogados de Santiago hicieron un último intento desesperado. Hablaron de sus contribuciones a la comunidad, de proyectos de caridad, tratando de pintar la imagen de un hombre imperfecto pero no malvado. Camila escuchó atentamente, consciente de que cada palabra, cada argumento, pesaría en su decisión final. Su mente analítica diseccionaba cada punto, mientras su corazón luchaba con el tumulto de emociones. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Camila se preparó para dar su veredicto. La sala entera contenía la respiración. «Antes de pronunciar mi decisión», comenzó Camila, su voz temblando ligeramente, «quiero decir algo». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «La justicia», continuó, «no es venganza. No es sobre satisfacer nuestros deseos personales de retribución. Es sobre restaurar el equilibrio, sobre proteger a los vulnerables y responsabilizar a aquellos que abusan de su poder». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en su madre, en Santiago, en los rostros ansiosos de los presentes. «Como jueza, juré servir a la justicia sin temor ni favor. Hoy, esa promesa se pone a prueba de una manera que nunca imaginé. Pero mi deber es claro». Camila tomó una profunda respiración, preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían vidas para siempre. El peso de la justicia, de la ley, de su propia conciencia, descansaba sobre sus hombros. En ese momento, en esa sala de tribunal en Los Ángeles, confluían las historias de una madre en busca de justicia, un político corrupto enfrentando las consecuencias de sus acciones, y una jueza luchando por mantener su integridad en medio de un conflicto personal profundo. El veredicto estaba a punto de ser pronunciado, y con él se cerraría un capítulo doloroso y se abriría uno nuevo, lleno de posibilidades de redención, perdón, tal vez, sanación. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que parecía tener peso propio. Todos los ojos estaban fijos en la jueza Camila Martínez, esperando con anticipación sus próximas palabras. El futuro de Santiago Delgado, y en cierto modo, el de toda la comunidad de East Los Ángeles, pendía de un hilo. Camila tomó una respiración profunda, sus ojos recorriendo la sala una última vez antes de comenzar. Su mirada se detuvo brevemente en su madre, Lucía, quien le devolvió una mirada llena de amor y confianza. Luego, sus ojos se posaron en Santiago, el hombre cuyas acciones habían causado tanto dolor a su familia y a tantos otros. «Santiago Delgado», comenzó Camila, su voz clara y firme resonando en la sala, después de considerar cuidadosamente todas las evidencias presentadas y los argumentos de ambas partes, este tribunal ha llegado a una decisión. El corazón de Santiago latía tan fuerte que temía que todos en la sala pudieran escucharlo. Sus manos, esposadas frente a él, temblaban visiblemente. «Se le encuentra culpable de todos los cargos presentados en su contra», continuó Camila. Un murmullo recorrió la sala, pero ella lo silenció con un golpe de su martillo. «Sin embargo, antes de dictar la sentencia, tengo algo más que decir». Camila hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Señor Delgado»,
Sus acciones han causado un daño incalculable a nuestra comunidad. Familias destrozadas, vidas perdidas, sueños destruidos. Mi propio hermano, Mateo, murió porque no pudo acceder al tratamiento que necesitaba, un tratamiento que podría haber sido posible si los fondos destinados a nuestra comunidad no hubieran sido desviados por su corrupción. Santiago bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Camila. Por primera vez, el peso total de sus acciones parecía caer sobre sus hombros. Sin embargo, continuó Camila, su voz suavizándose ligeramente, la justicia no se trata solo de castigo. Se trata de restauración, de dar la oportunidad de enmendar los errores y de crear un futuro mejor. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Nadie, ni siquiera Lucía, esperaba estas palabras. Por lo tanto, su sentencia será la siguiente. Cumplirá 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. Además, todos sus bienes mal habidos serán confiscados y destinados a un fondo para mejorar las condiciones de vida en East Los Ángeles, con énfasis en atención médica y educación. Santiago levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Camila por primera vez desde que comenzó el juicio. Pero eso no es todo, continuó Camila. Durante su encarcelamiento, deberá participar en programas de servicio comunitario y educación. Y una vez cumplida su sentencia, dedicará al menos 20 horas semanales durante 5 años a trabajar en proyectos comunitarios en las áreas que más dañó con sus acciones. Lucía, sentada en la primera fila, dejó escapar un sollozo ahogado. No era la venganza que una parte de ella había deseado, pero de alguna manera, esto parecía más justo, más sanador. Señor Delgado, concluyó Camila, su voz llena de emoción pero firme, tiene la oportunidad de redimirse, de usar el resto de su vida para reparar el daño que ha causado. Espero que la aproveche. Con esas palabras, Camila golpeó su martillo una última vez. Se levanta la sesión. La sala estalló en un caos de voces y movimiento. Santiago fue escoltado fuera, su rostro una mezcla de shock y, sorprendentemente, alivio. Lucía se abrió paso entre la multitud hacia su hija, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Camila bajó del estrado, en un raro momento de emoción pública, abrazó a su madre. «Lo hiciste bien, mija», susurró Lucía. «Mateo estaría orgulloso». Afuera del tribunal, una multitud esperaba. Cuando Camila y Lucía emergieron, fueron recibidas con aplausos y gritos de apoyo. Los periodistas se abalanzaron, ansiosos por capturar sus reacciones. «Jueza Martínez», gritó un reportero, «¿cómo se siente después de este veredicto histórico?» Camila miró a su madre, luego a la multitud, antes de responder. «Hoy, la justicia no se trató de venganza, sino de sanación. Espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra comunidad, uno de reconciliación y progreso». Mientras Camila y Lucía se alejaban, rodeadas de amigos y simpatizantes, el sol de la tarde bañaba Los Ángeles en un resplandor dorado. Era como si la ciudad misma estuviera exhalando un suspiro de alivio, lista para comenzar de nuevo. En su celda, Santiago Delgado se sentó en su catre, contemplando las palabras de Camila. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: esperanza. Tal vez, pensó, no era demasiado tarde para cambiar, para hacer algo bueno con lo que le quedaba de vida. Y así, mientras el día llegaba a su fin, una nueva era comenzaba para East Los Ángeles. Una era de justicia, compasión, quizás lo más importante, de segundas oportunidades. 5 años habían pasado desde aquel día histórico en el tribunal. Los Ángeles había cambiado, y con ella, las vidas de todos los involucrados en el caso que sacudió la ciudad. Era una soleada mañana de domingo cuando Lucía Martínez se dirigió al centro comunitario de East La. El edificio, una vez deteriorado, ahora lucía renovado y lleno de vida. Un mural colorido adornaba la fachada, mostrando rostros sonrientes de niños y familias, con la frase «Nuestro futuro, nuestra esperanza» pintada en letras brillantes. Lucía entró, saludando a los voluntarios y residentes que se cruzaban en su camino. Muchos la reconocían, ofreciéndole sonrisas cálidas y palabras de gratitud. Para ellos, Lucía se había convertido en un símbolo de resistencia y cambio. En una pequeña oficina al fondo del pasillo,
encontró a su hija Camila revisando algunos papeles. Aunque ya no era jueza, habiendo decidido dejar el cargo para dedicarse de lleno al trabajo comunitario, Camila mantenía ese aire de autoridad y compasión que la había caracterizado en el tribunal. «Buenos días, mija», saludó Lucía, abrazando a su hija. Camila sonrió, el cansancio en sus ojos mezclado con una satisfacción profunda. «Mamá, llegaste justo a tiempo. Él estará aquí en cualquier momento». Lucía asintió, un nudo formándose en su garganta. Hoy era un día que jamás creyó que llegaría. Minutos después, un auto se detuvo frente al centro. De él bajó un hombre que, aunque envejecido y más delgado, aún era reconocible: Santiago Delgado. Santiago entró al edificio con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de asombro y remordimiento. Cuando vio a Lucía y Camila esperándolo, se detuvo, inseguro. «Señora Martínez». «Jueza Martínez», saludó con voz queda. «Yo. Gracias por recibirme». Lucía lo miró fijamente, años de dolor y resentimiento luchando contra la compasión que había aprendido a cultivar. «Santiago», dijo finalmente, «bienvenido». Camila los guió a una sala de reuniones privada. Una vez sentados, un silencio incómodo llenó el ambiente. Santiago fue el primero en romperlo. «Yo no sé por dónde empezar», dijo, su voz quebrada. «Lo que hice, el daño que causé, no hay palabras para expresar cuánto lo siento». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. «Santiago, durante años te odié. Culpé de la muerte de mi Mateo. Pero ahora, interrumpió Camila suavemente, estamos aquí para hablar de sanación y de futuro». Santiago asintió, sacando un sobre de su chaqueta. «Esto es, bueno, es el resultado de los últimos 5 años. He estado trabajando con abogados y contadores para rastrear cada centavo que obtuve ilegalmente. Todo está aquí, junto con un plan para devolverlo a la comunidad». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque ustedes me dieron algo que no merecía, una segunda oportunidad», respondió Santiago. «Cada día en prisión, cada hora de servicio comunitario, me ha enseñado el valor de la vida, de la comunidad. Quiero pasar el resto de mis días tratando de reparar el daño que causé». Camila sonrió, tomando la mano de su madre. «Mamá, ¿recuerdas lo que siempre decía Mateo? El perdón es como una mariposa, libera al que lo da y al que lo recibe». Lucía cerró los ojos, recordando la sonrisa de su hijo. Cuando los abrió, miró directamente a Santiago. «Te perdono», dijo simplemente. Las palabras cayeron como un bálsamo sobre los tres. Santiago dejó escapar un sollozo ahogado, años de culpa disolviéndose lentamente. «Pero», continuó Lucía, «el perdón no es olvido. Es una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Estás listo para eso, Santiago?» Santiago asintió fervientemente. «Sí, estoy listo. Por Mateo, por todos los que sufrieron por mi culpa. Haré todo lo que pueda para ayudar». Los tres pasaron las siguientes horas discutiendo planes para el futuro. Programas de salud, becas educativas, mejoras en infraestructura. El dinero que una vez fue símbolo de corrupción ahora se convertiría en semillas de esperanza para Isla. Al caer la tarde, salieron juntos del centro comunitario. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos cálidos. «Miren», dijo Camila, señalando a un grupo de niños jugando en un parque cercano recién renovado. «Eso es por lo que luchamos. Por ellos, por su futuro». Lucía sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Mateo estaría orgulloso», murmuró. Santiago, parado un poco apartado, observaba la escena con una mezcla de remordimiento y esperanza. «Gracias», dijo suavemente, «por enseñarme el poder del perdón». Mientras se despedían, cada uno yendo por su camino, Lucía miró hacia el cielo. Una mariposa solitaria voló sobre ellos, sus alas brillando con los últimos rayos del sol. «Hasta pronto, mi angelito», susurró Lucía,
sabiendo en su corazón que Mateo, de alguna manera, estaba sonriendo. Y así, en ese atardecer en Los Ángeles, 3 vidas que una vez estuvieron entrelazadas por el dolor y la injusticia, ahora se unían en un propósito común: sanar, perdonar y construir un futuro mejor para todos. La historia de Lucía, Camila y Santiago se convertiría en un testimonio del poder transformador del perdón, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.